Dios me los bendiga en este día. Le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos brinda de compartir su palabra. Hoy vamos a hablar de la segunda señal que hizo Jesús según el Evangelio de Juan. El título del sermón de hoy es Lo que nos enseña el dolor. Lo que nos enseña el dolor. Y vamos a basarlo en Juan 4, 46 al 54. Dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieran señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Algunas bendiciones que Dios nos da vienen revestidas o cubiertas de dolor. Si el corazón del noble no se hubiera conmovido por la enfermedad de su hijo, nunca hubiera conocido el poder sanador de la fe por medio de Jesucristo. Bendito aquel dolor que mueve a cada uno de nosotros a acudir con fe al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Por qué regresó Jesús a Caná? Tal vez quería cultivar la semilla que había sembrado cuando asistió allí a las bodas, a la fiesta de bodas. Allí Jesús se iba a encontrar con un noble de Capernaum. Capernaum estaba a 32 kilómetros de distancia de Caná de Galilea. El hombre había oído hablar de los milagros de Jesús y recorrió toda esa distancia para interceder por su hijo, que estaba moribundo, como dice el pasaje, a punto de morir. El versículo 48 de este capítulo 4 nos parece a nosotros una especie de reproche, pero no era un reproche. Si no ven señales y milagros, no creerán. No era un reproche, era el lamento de Jesús por la condición espiritual de la gente, tanto en Judea como en Galilea y como en nuestros días. Muchos de nosotros queremos ver para creer. Siempre ha sido la filosofía del ser humano, incluso aún mismo en la religión. Muchos quieren ver para creer. Este pasaje, entonces, aquí encontramos 4 lecciones que queremos destacar y que quiero que usted preste atención en este día para que podamos nosotros reconocer eso que estamos mencionando, el título de nuestro sermón, lo que nos enseña el dolor. En primer lugar, nos damos cuenta en esta historia que los ricos sufren al igual que los pobres. Los ricos sufren como los pobres. Este hombre pudo haber sido un funcionario de la corte del rey Herodes, es decir, que él podía tener mucho dinero, era un hombre muy quizás apreciado allí en la corte de Herodes, pero se hallaba desesperado y necesitaba la ayuda del Señor, porque con todo el dinero que tenía quizás hizo lo imposible para que su hijo sanara y sin embargo no veía resultados. El hombre le rogó a Jesús, según el versículo 47 de Juan 4, le rogaba a Jesús que fuera con él a Capernaum para sanar a su hijo. Había
hecho todo lo que el dinero había proporcionado. Sin embargo, no había resultado. ¿Por qué? Porque el dinero no es todopoderoso. La enfermedad de este muchacho se agravaba y su hijo estaba por morir. Un error común de nosotros los seres humanos es pensar que los ricos no tienen preocupaciones. La ropa de marca muchas veces cubre a corazones muy apesadumbrados, llenos de dolor, de tristeza y de sufrimiento. Los que viven en mansiones duermen con mucha más dificultad que los pobres. El oro y la plata no ponen al hombre fuera del alcance de los problemas. Quizás el dinero nos ayuda a eliminar las deudas, pero no la preocupación, ni la enfermedad, ni la muerte. David, el rey David, era más feliz cuando cuidaba las ovejas de su padre allá en Belén que cuando comenzó a gobernar al pueblo de Israel. Debemos orar por los ricos, pero no debemos envidiarlos. Jesús dijo en Mateo 19:23, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Debemos contentarnos con lo que tenemos. Según Filipenses 4:11 al 13, dice Pablo allí que debemos aprender a vivir con lo que tenemos, contentarnos con lo que tenemos. Es verdaderamente rico, según Jesús, el que tiene tesoros en el cielo. Él nos manda a hacer tesoros en el cielo, según Mateo 6:19 al 21. Así que recuerde, los ricos también sufren como los pobres. En segundo lugar, la segunda enseñanza que encontramos en esta señal de Jesús, la segunda en Juan, es que la enfermedad y la muerte sobrevienen a todos. Aquí hay un hijo mortalmente enfermo y un padre totalmente preocupado. Vemos invertido el orden natural de las cosas. Muchas veces es la persona anciana, la persona mayor, la que va sucumbiendo ante la enfermedad y la muerte, pero en este caso vemos que es un joven, un muchacho, el que está enfermo y el padre está buscando la manera de que su hijo sea recuperado, recupere su salud. Y esa lección tenemos que aprenderla nosotros también. Pensamos que cuando somos jóvenes o estamos en la etapa de la juventud, somos inmortales, somos invencibles, somos todopoderosos, que no vamos a morir. Pero en la historia de la humanidad, en el mismo principio de la historia, según el libro del Génesis, allí encontramos que el primer sepulcro que se cavó en esta tierra fue el de un joven llamado Abel. Aarón también perdió a 2 de sus 4 hijos de un solo golpe. Este hombre sufrió la pérdida de sus hijos. David, el rey David, también vio a 3 de sus hijos morir antes que él. A Job le arrebataron los 7 hijos que tenía, sus 4 varones y 3 hembras murieron también en un solo día. Y todo esto ha sido escrito para nuestro conocimiento, para que usted y yo aprendamos que no importa la edad que podamos tener, podemos ser niños, adolescentes, jóvenes, llenos de vida, pero de un momento a otro la muerte puede arrebatarnos esa vida y pensar que la eternidad está a un paso delante de nosotros. El sabio no da por supuesta una larga vida. Nunca sabemos lo que trae el día. La sabiduría verdadera entonces está en estar siempre preparados para el encuentro con nuestro Dios, como dice Amós capítulo 4 versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y el sabio Salomón decía en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 que nos acordáramos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que necesitamos estar preparados. La enfermedad y la muerte sobrevienen a toda persona, no importa su edad, su condición social, su preparación académica. La sabiduría verdadera es estar siempre preparados entonces para el encuentro con nuestro Dios. Cuando nosotros estamos unidos a Jesucristo, estamos seguros en cualquiera de los casos. No importa a la hora, el día, el momento, cuando venga la muerte y la enfermedad, si estamos preparados con el Señor, Él nos va a dar a nosotros la fortaleza que necesitamos para no pasar solo por ese valle de sombra de muerte, como dice David, sino que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. En tercer lugar, vamos a ver los beneficios de la aflicción. ¿Acaso la aflicción tiene beneficios? Bueno, vamos a ver. La preocupación por su hijo llevó a este hombre noble hacia Jesucristo. Así que la preocupación por la enfermedad de su hijo llevó a Cristo a este hombre. Entonces sí hay un beneficio. Los dolores, las tristezas, las penas nos pueden llevar a nosotros a acercarnos más a Dios. Al estar en la presencia de Jesús, él aprendió una lección que no se puede perder en ningún momento de la vida. Dice el versículo 53 del capítulo 4, la segunda parte del versículo dice que creyó él con toda su casa. La enfermedad puede traer dolor, tristeza, angustia, pero cuando nos lleva a acercarnos a Dios es entonces un instrumento del Padre Celestial para que tú y yo nos acordemos que hay un Dios de amor y a Él debemos acercarnos siempre. Todo eso, la conversión de esta familia fue producto de la enfermedad de este joven. Si su hijo no hubiese enfermado, esta familia hubiese muerto en sus pecados, pero Dios permitió la enfermedad para que ellos se acercaran a Dios. Según Santiago capítulo 1 versículo 2, la aflicción es una de las medicinas que Dios usa para nosotros los seres humanos. Nos enseña lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Nos aparta del pecado para que nosotros no nos perdamos para siempre. La salud es una bendición, eso lo sabemos, pero también la enfermedad permitida por Dios es otra bendición que Él nos permite vivir. Pérdidas y pruebas son beneficiosas si ellas nos conducen a Cristo. En el cielo habrá muchas personas que van a dar testimonio de esto, de los momentos de dificultad y tristeza. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 71, la primera parte. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado, dijo el salmista. Así que no deberíamos murmurar cuando estemos pasando por diversos problemas, por diversas dificultades, por diversas pruebas. Hay una razón y un porqué y un propósito en las penas y en los problemas y en las dificultades que nos toca vivir en este mundo y en nuestra vida. Y hay lecciones útiles que nosotros aprendemos en la escuela de la aflicción. Cuando estemos en la presencia de Dios, se nos va a demostrar que muchas de las pérdidas que nosotros sufrimos fueron en realidad ganancias eternas. En cuarto lugar, la palabra de Cristo es tan poderosa como su presencia. Esa es otra enseñanza de esta segunda señal de Jesús. La palabra de Cristo es tan poderosa como su presencia. Jesús no fue con este hombre hasta Capernaum para sanar al hijo, sino que según Juan capítulo 4 versículo 50, él simplemente pronunció las palabras: ve, tu hijo vive. Esa pequeña frase tenía un poder omnipotente cuando él la pronunció. Al mismo momento en que él pronunció esas palabras allí en Caná, en Capernaum, el muchacho
estaba siendo sanado. Jesús se limitó simplemente a hablar, a dar la orden, y la enfermedad llegó a su fin. Esto da valor a cada promesa que Jesús pronunció para nosotros. El que se agarra por fe de las palabras de Jesucristo tiene sus pies puestos sobre la roca eterna de los siglos. Lo que Jesús dijo, Él lo va a cumplir. Según Juan capítulo 6, versículo 37 dice que el que pone su alma en la palabra del Señor es salvo para siempre. Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así que debemos creer en las promesas de Dios, debemos agarrarnos y aferrarnos siempre a su palabra. Aquí podemos basar nosotros nuestra vida porque está llena de las promesas de Dios y esas promesas de Dios se van a cumplir siempre. Las promesas de Dios en Él son sí y amén, como dice el apóstol Pablo también. Entonces terminamos diciendo que este hombre comenzó con una fe debido a una crisis. Él estaba por perder a su hijo y no tenía otro recurso sino a Jesús. Los que vienen a Jesús en sus crisis no son rechazados, nunca. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. La fe debido a esa crisis se convirtió entonces en una fe confiada. El padre creyó la palabra y no supo los resultados sino hasta el día siguiente. Es evidencia de una fe confiada. Fíjese que él estaba allí con Jesús y él oyó la palabra de Jesús y no regresó sino hasta el siguiente día a su casa. Quizás el peligro de la noche en esos lugares no permitieron que él fuera directo, simplemente esperó hasta el día siguiente para ir a su casa y de allí vinieron los siervos, lo encontraron y le dijeron que su hijo estaba sano. Y cuando él le pregunta que cuándo ocurrió, le dijeron como a las 7 le dejó la fiebre. Él pensó que la enfermedad iba a ir el muchacho iba curándose de una manera progresiva, pero no. Fue instantánea la sanidad de este muchacho. Es evidencia entonces de que tuvo una fe confiada. Cuando él le creyó a Jesús, su corazón se llenó de paz. Sabía que su hijo estaba fuera de peligro. Esa fe confiada entonces se convirtió en una fe confirmada. El muchacho sanó por completo. La sanidad ocurrió a la misma hora que Jesús dijo la palabra, según Juan 4, versículo 50. Y esa fe confirmada se convirtió en una fe contagiosa. Esto hizo que el noble y los de su casa creyeran en Jesús. Juan capítulo 4, versículo 53, la segunda parte nos dice que él y toda su familia creyeron en el Señor. Confió en la palabra de Jesús. Así debemos hacer nosotros también, creer a su palabra, creer que lo que él enseña es la verdad. Tenemos que recordar que las aflicciones son comunes para toda persona. Todos, ricos y pobres, grandes y chicos, gordos y flacos, blancos y negros, todos tenemos problemas, todos vamos a pasar por aflicción. Pueden tocar a la puerta de nuestra vida en cualquier momento, en cualquier día. La pregunta es, ¿podremos soportar nosotros la aflicción, el problema, la enfermedad? ¿Sabemos dónde ir en busca de ayuda como hizo este hombre cuando esas enfermedades, problemas, dificultades lleguen a nuestra vida? Tenemos que llenar nuestra mente y corazón de la palabra de Jesús. Las palabras de Dios son espíritu y son vida, dijo él. No son palabras de un hombre cualquiera, de un simple mortal. Son la palabra eterna de Dios. Así que este problema que vivió este hombre nos enseña a nosotros que podemos acudir a Jesús en cualquier momento de nuestra vida y Él estará esperándonos con los brazos abiertos para ayudarnos en nuestras necesidades. Así que yo te animo hoy a que tú le abras tu corazón a Cristo, te rindas a Él, lo invites a entrar en tu corazón
porque Él quiere transformar tu vida también. Hazlo. Di conmigo esta oración. Invita a Jesucristo a entrar en tu vida. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en él. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Ahora eres mi hermano o mi hermana en Jesucristo. Te animo a seguir adelante y a seguir confiando en las palabras del Señor. Si te gustó el mensaje, dale like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que sepas cuando subimos un próximo mensaje. Te animo entonces a escribirme si tienes alguna pregunta, alguna duda. Escribe mi correo que aparece allí en la pantalla y espero que en la próxima oportunidad nos vuelvas a sintonizar. Dios te bendiga y hasta la próxima.